Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Vamos a hacer una breve cápsula de lo que vimos la semana anterior. Dijimos que en versículo 18-20 se inicia un periodo de gozo en el cielo. Hay una invitación específica a alegrarse. ¿Y por qué? Porque Babilonia, recuerdan que hablamos de Babilonia 17 y 18, nuestros hermanos Marielos y Alex nos hablaron sobre la destrucción de Babilonia, y esto produce que esto es un motivo para gozarse. Pero no es porque los creyentes estemos llamados a gozarnos del mal ajeno, jamás, ¿verdad? Sino porque dijimos, porque en el juicio de Babilonia, Dios le ha hecho justicia a su pueblo, a todos los que han sufrido por su causa, a todos los que han sido mártires de esta causa. Dios ha hecho justicia a la sangre de sus siervos. En cuanto al juicio de Babilonia, dijimos que Juan era muy enfático en algunas cosas con respecto a este juicio. Iba a ser un juicio violento y repentino, dijimos. El ángel iba a tirar una piedra que era signo de violencia, iba a ser rápido. Además dijimos que iba a ser eterno. El juicio de Babilonia era la señal de que nunca más un sistema como tal se volvería a levantar. Hablamos de las razones por las cuales Babilonia fue juzgada, y dijimos que por su orgullo y por su altivez, por engañar a las naciones y por derramar la sangre de los siervos de Dios. Esas fueron las tres razones que se dieron, la evidencia que se encontró para juzgar a Babilonia. Bueno, dijimos que en 18:20 había iniciado una celebración en el cielo motivada por el juicio a Babilonia, pero que posteriormente en 19:1 vemos cómo ese periodo de gozo en el cielo empieza a intensificarse, y Juan nos da la imagen de que se escucha un tremendo bullicio, dice, como el de una inmensa multitud. ¿Cuáles son las razones para este gozo que se está intensificando en el cielo? Dijimos que habían tres cosas. Porque el usurpador había sido derribado. Recordemos que Juan inicia ese versículo diciendo: la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Porque el sistema de Babilonia durante muchos años, durante 7 años, quiso usurpar estas prerrogativas que eran totalmente divinas. Pero Dios confirma una vez más que la salvación, que la gloria y el poder solo son de Él. La segunda razón por la cual hay tanto bullicio y tanta alegría en el cielo es porque se confirma una vez que los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Y la tercera razón es porque se ha aplastado en forma permanente la rebelión humana, según vemos en 19:3. Ok. En 19:6 dijimos que los cielos están como conmocionados. Hay un gran bullicio, hay estruendos de cataratas, dice, hay sonido de relámpagos, truenos. O sea, hay toda una conmoción en los cielos. ¿A qué se debe esta conmoción en los cielos? Dijimos que habían dos anuncios que estaban conmocionando los cielos. ¿Cuáles eran esos dos anuncios? ¿Quién los recuerda? El Dios Todopoderoso comienza a reinar, que es sinónimo de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y las bodas del Cordero, que fue con lo que cerramos la semana anterior. Esos dos anuncios tienen los cielos conmocionados, estremecidos. Ok. Me queda pendiente de esta sección el versículo 19:10.
Dice la nueva versión internacional: me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, estamos en Apocalipsis 19:10. No, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Sin duda este versículo 19:10 es un llamado, y lo voy a hacer rapidito para entrar en la otra sección. Es un llamado a que tengamos cuidado, hermanos, con la idolatría. Vean que Juan está ante una figura angelical que le está dando unas revelaciones impresionantes de todo lo que va a acontecer en el futuro, ¿verdad? Son revelaciones del mismo Dios del cielo que le están siendo transmitidas por medio de esa figura angelical. Y Juan se ve tentado a adorarlo. Y el ángel está claritito. Y le dice, no, un momento. No cometas ese error, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque tú y yo, aunque Juan era humano y el otro era una figura angelical, ambos, dice él, somos siervos del Dios. Servimos a Dios. Y el ángel confirma y reafirma, solo Dios es digno de ser adorado. Eso es lo que el ángel confirma. Solo Dios es digno de ser adorado. Entonces el versículo 19:10 es una breve advertencia para que tengamos cuidado, amados. Para que tengamos cuidado con la tentación a adorar cosas que no merecen adoración. Ok. La segunda parte de nuestro estudio va de los versículos 11 al 19. Hemos llegado al momento del regreso del Señor Jesucristo a la tierra, ¿verdad? Las bodas del Cordero, el regreso de Cristo, que lo acabamos de terminar en los versículos anteriores. De los versículos 4 al 18 estuvimos concentrados en todo el desarrollo del periodo de la gran tribulación, la cual va a durar 7 años en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Hasta ahí estamos claros, hermanos. Este periodo termina con la caída del sistema llamado Babilonia y según viene el relato, después de esa caída sucede la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, en los versículos 11 al 19 vamos a ver 2 temas centrales. Primero, las características del gobierno de Cristo y segundo, la caída del anticristo y del falso profeta. Vamos con el primer tema, el gobierno de Cristo y sus características. Normalmente tenemos que tomar en cuenta que las características de un reino van íntimamente ligadas a la persona que gobierna ese reino, ¿verdad? O sea, si tienen un gobernante que es muy cruel, ese reino va a estar caracterizado ¿por qué? Por la crueldad. Entonces, Juan nos da algunas características sobre el jinete del caballo blanco. Y en esas características, algunas se identifican con el reino y otras son solamente para describirnos al jinete del caballo blanco. Ok. Dice 19:11. Luego vi en el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Dijimos que esta sección la vamos a denominar el gobierno de Cristo y sus características. Por segunda vez en el libro de Apocalipsis, los cielos se abren. La primera vez que se abrieron recuerdan, en 4:1, cuando Juan puede observar toda la adoración celestial. Los 24 ancianos, todo el mundo ahí postrado adorando al Señor. Ahora los cielos se abren nuevamente. ¿Para qué?
para que Cristo descienda a la tierra. Ok, según este versículo, ¿qué características podemos rescatar del gobierno de Cristo? Primera característica, va a ser un gobierno de justicia y de rectitud. Vamos con algunas descripciones importantes. Lo que primero que Juan nos describe es que se abren los cielos y que apareció un jinete en un caballo. ¿De qué color? Ok, ¿por qué Juan quiere hacer resaltar esta característica del caballo? Bueno, hay dos cosas que los comentaristas indican al respecto. En primer lugar, normalmente quien lideraba una batalla iba montado en un caballo blanco e iba hacia la guerra. Entonces, el caballo blanco nos indica que va a haber una batalla. El color blanco. La segunda connotación nos indica que, dicen los comentaristas, que normalmente los grandes generales romanos, después de una batalla, cuando obtenían la victoria, hacían su desfile en un caballo de color blanco. ¿Qué nos quiere decir Juan con esto? Que hay una guerra, pero que ya la batalla está, la victoria está asegurada. Entonces el caballo blanco nos dice que va a haber una guerra, pero que el Cristo ya ha vencido, que ya es una guerra ganada. Ok. En cuanto al jinete, sin duda está haciendo referencia ¿a quién? A Cristo, como rey, como Mesías y como guerrero. Dentro de la característica propiamente del reino, él dice que él hará honor a su nombre, porque él es fiel y verdadero. Siendo fiel y verdadero, esto dará como resultado que él juzgue con rectitud y que lleve a cabo una guerra justa. Él no va a juzgar antojadizamente, hermanos. Recordemos que el jinete del caballo blanco no es menos ni más que el mismo Cristo. El que tiene conocimiento de todas las cosas, el que sabe todas las cosas. Entonces, cuando él empiece a juzgar, él no va a juzgar antojadizamente. Él va a juzgar como lo hizo con Babilonia, con la evidencia en la mano, ¿verdad? Entonces sus juicios van a ser ¿cómo? Entonces su gobierno ¿cómo va a ser? Justo, correcto. Gracias, hermanos. Igualmente en la guerra en que él va a emprender, en la que va a acabar con sus enemigos, es totalmente justa. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se le avisó a la gente: mire, si usted no se arrepiente, mire, si usted no deja sus malos caminos, mire, si usted no se vuelve a Dios, a usted le va a pasar esto, ¿verdad? Es como cuando el papá le dice al chiquito: mire, si no deja de subirse ahí, se va a caer y se va a romper la jupa. Mire que, y cuando se cayó, ahí está la consecuencia de su desobediencia. Entonces él viene a pelear una guerra totalmente justa. Nadie le va a poder decir: mire, es que, vea, es que yo no sabía, mire, es que, nada, todos vamos a tener conocimiento. Y por eso va a ser una guerra justa. Entonces, la primera gran característica de su reino, ¿cuál es? Que va a ser un reino de justicia y de rectitud. Versículo 19-12, léamelo por favor, Joseph. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ok. Segunda característica, según 19:12. Será un gobierno que no tendrá límites. Cuando el autor habla sobre los ojos como llamas de fuego, nos indica, igual que cuando se movía entre las iglesias, ¿se acuerdan? Al principio, escudriñando, mirando, conociendo todo lo que ahí
estaba pasando. Esta es la misma imagen que Juan nos quiere transmitir aquí. Esos ojos como llamas de fuego significan que nada se puede esconder de su presencia. O sea, su conocimiento es ilimitado. No tiene límites. Por eso esto será un gobierno omnisciente. Así como quien lo lidera es omnisciente. Si Cristo es omnisciente, su gobierno, ¿cómo va a ser? Omnisciente, dirigido por Él en un conocimiento pleno de todo. Ok, las muchas diademas de que habla Juan. Las diademas que se contrastan, no sé si recordamos que el dragón del Apocalipsis que hemos venido leyendo, tenía 7 diademas. Y la bestia del mar tenía 10 diademas. O sea, uno 7 y el otro 10. Pero ¿qué dice con respecto a este? ¿Cuántas tiene? Muchas diademas. Y las diademas son soberanía. Significan una soberanía ilimitada. Las muchas diademas significan una soberanía ilimitada. En el tiempo de Juan no era raro, era común que un gobernante tuviese varias diademas. Eso significaba que era el gobernante de varios lugares o varios países. Pero aquí el jinete viene ¿con cuántas? Con muchas, dándonos a entender que Él es el soberano de todas las naciones. Ok. Con respecto a su vestidura, dice versículo 13. Hoy no me va a pasar lo de la semana pasada. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ok. Viene con un manto vestido en sangre. ¿Qué significa esto? Puede que, dicen los autores, que esté haciendo referencia a la misma sangre del Cordero, la que ya Él había derramado en la cruz. Porque es con esa misma sangre que Él vence a sus enemigos. ¿Ok? El Verbo de Dios es su nombre. Es vacilón porque en el versículo 12 dice que trae un nombre que nadie conoce. Yo no me voy a especular aquí cuál es el nombre, porque si ya el versículo dice que nadie lo conoce, yo para qué me voy a poner a inventar. Pero en el versículo 13 es interesante porque dice que trae un nombre y que es el Verbo de Dios. No estoy diciendo que ese sea el nombre oculto. Estoy diciendo que podría ser que existe una posibilidad de que ese fuera el nombre oculto. En cuanto al Verbo de Dios, pongamos aquí, pónganme en atención para que podamos hilar esta idea. En la idea judía, ¿verdad? Lo que los judíos pensaban con respecto a las palabras, las mismas no solamente son un sonido, ¿verdad? Voy a hacer tal cosa, no. Cuando usted emite una palabra en la idea judía, las palabras hacían cosas. En otro sentido, una palabra es una unidad cargada de poder, dice un comentarista. Por eso nosotros decimos que en las palabras hay poder, nos enseña la Biblia, ¿verdad? Pues esa es la idea del trasfondo judío. La palabra tiene poder. Entonces, el Verbo de Dios es sinónimo ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que Jesucristo es la palabra de Dios que viene cargada de poder para hacer cosas. Porque Él viene ¿a qué? A juzgar a sus enemigos. ¿Viene a qué? A establecer su reino. Viene a ejecutar juicio. Viene a hacer cosas.
El verbo de Dios, ese nombre que se le da, implica que Cristo viene a actuar revestido de poder. Ok, un reinado con un único Señor, versículo 14. Dice, voy más rápido, hermanos. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Ok, ¿qué nos dice este versículo? Que el Señor, el Cristo victorioso, es seguido por un ejército. Respecto a este ejército se puede notar que no es un ejército humano, es un ejército del cielo, no es de orden terrenal. Y vienen montados en caballos ¿de qué color? Quiere decir que este ejército va para esa batalla también, ¿verdad? Ok. En cuanto a los ejércitos, hay dos interpretaciones que encontré que los autores indican. La primera, unos dicen que son los ángeles, ¿verdad? Las escrituras nos enseñan que las huestes celestiales están formadas por muchos ángeles. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Otros intérpretes dicen que perfectamente podría ser la esposa de Cristo, porque las vestiduras que ahí se describen son como las de la novia, ¿verdad? Lino, fino, blanco, limpio. Y además que ella, como ella va a ser partícipe de la victoria de Cristo, podría ser la novia. En todo caso, lo que la característica resalta es que es un reinado con un único Señor, porque Él es el que va adelante y todos los demás vienen atrás. Ok, es un reinado de fortaleza que no tolerará el mal. Es la siguiente característica. Según versículo 15, nos dice así, de su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. ¿Qué nos dice esta característica? Las armas de este reino, según versículo 15, será una espada afilada con la que herirá a las naciones. Hemos visto a través del libro que cuando habla de esta espada afilada, hace referencia al juicio de Dios. Entonces, el Cristo guerrero ejecutará el juicio que su Padre le ha mandado, le ha encargado. Y ese juicio, sin duda, ¿en qué se va a fundamentar? En las violaciones que se hayan dado en contra de la voluntad divina. ¿Y en dónde está revelada la voluntad divina? En la palabra, ¿verdad? Asimismo lo afirma Juan, el evangelista, en Juan 12:48. Dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Esto es lo que Juan nos quiere decir, ok. Entonces, todas las naciones que le han sido hostiles, Él las va a juzgar con firmeza. Hermanos, habrá cero, en ese gobierno habrá cero tolerancia a la rebeldía. Ahí no va a ser como esta huelga que hemos tenido con negociaciones. Ahí hay cero negociaciones. Ya tuvieron mucho tiempo para haberse arrepentido, para haber negociado. En este gobierno no van a haber negociaciones. Y así, cuando Juan dice que los va a regir con puño de hierro, eso es lo que está queriendo decir, con firmeza. Ya tuvieron tiempo, no lo hicieron en su tiempo, ahora viene lo que toca. Y punto. Ok. Por último, será un reinado totalmente soberano, según versículo 16. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que aquí no hay mucho que comentar, ¿verdad?
Él va a ser el soberano, el rey de los reyes, el señor de los señores. Se cumplirá la profecía de Isaías, un reinado desde ahora y para siempre sin límites. Ok, vamos a la segunda parte en los minutos que me quedan. Apocalipsis 19, 17, 21. Nos habla sobre la victoria sobre el anticristo y el falso profeta. Recordemos que el diablo, estamos aquí, amados, dejen a Pachi, ella anda haciendo su trabajo y nosotros volvamos por acá para que nos llevemos algo para la casa en este día de la enseñanza de hoy. Ok, recordemos que el diablo, un imitador, había hecho una triada, ¿verdad? La triada divina, o más bien, perdón, la Trinidad divina es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es la triada diabólica? La bestia, el falso profeta y el mismo Satanás, que es quien la lidera, ¿verdad? Que es una copia barata de la Trinidad divina, ¿verdad? Ok. Entonces, ya vemos cómo el sistema va cayendo, poco a poco los enemigos de Dios también van cayendo, y de la Trinidad diabólica, los primeros que van a caer son el anticristo y el falso profeta. Interesantemente, vamos a versículos 17 y 18. Joseph, léalo por favor. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Interesantemente, Juan tiene esta visión, ¿verdad? Ve un ángel y el ángel dice, hace una invitación a las aves del cielo. ¿Por qué? ¿Cuántos vieron Corazón Valiente? La película. Bueno, ok. Ustedes han visto en esas películas, es muy interesante porque se ponen un batallón frente al otro, ¿verdad? Y después se estrellan entre ellos y ahí hay una masacre y queda un montón de gente tendida ahí, muerta, y caballos muertos, y es una matanza. Esto es algo parecido. Lo que Juan nos está tratando de transmitir es esto: va a haber una batalla, pero son los enemigos de Dios los que van a quedar ahí tendidos, ¿verdad? Juan nos está dando una antesala de lo que va a suceder. Es una cena a la que Dios está invitando a todas las aves del cielo para que vengan a comer de lo que va a quedar ahí tendido, de todos los enemigos de Dios que van a ser destruidos. En cuanto a este banquete, es interesante destacar: uno, que el banquete es de Dios, que Él es el que lo proporciona y el que lo va a servir. Dos, ¿de qué está constituido el menú de este banquete, amados? De carne de reyes, de valientes, de carne de caballo, carne de libres, de esclavos, de pequeños y de grandes. Quiere decir que va a venir un juicio sobre los enemigos de Dios sin acepción de personas, grandes, pequeños, poderosos, menos poderosos. Todos los que se rebelaron contra el rey y su reino, contra el Mesías, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, van a ser ¿qué? Destruidos. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. O sea, va a haber un juicio en donde todos los enemigos de Dios van a ser destruidos. Y por eso es que el menú de ese banquete incluye, ¿verdad?, de todo eso que ustedes ya vieron ahí. Recordemos que el no ser enterrado dentro de la cosmovisión judía era toda una deshonra. Y creo que sigue siendo, ¿verdad? No ser enterrado como tiene que ser era toda una deshonra. Quiere decir que todos los enemigos de Dios también van a ser ¿qué?
deshonrados. Ok. La derrota final del anticristo y el falso profeta lo vemos en 19:20. No lo voy a leer para ganarme estos minutitos. Ahora el escritor describe, hágame un favor, búsquese 16, 13, 16, por favor. Ahora el escritor describe que ve a la bestia en 19:20 y a los reyes del mundo con sus ejércitos que se han reunido para pelear contra el que montaba el caballo blanco. Y esto sin duda es resultado de ¿qué? De la convocatoria. Recuerdan que Isaac nos contó cómo habían unos espíritus inmundos en formas de ranas que salían de la boca del monstruo y de la boca del falso profeta. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios poderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Gracias, Joseph. Entonces, esto que vemos, esta imagen que Juan nos presenta, ya están ahí los reyes de la tierra, está la bestia, está el falso profeta, ya ellos fueron convocados anteriormente y se han reunido ¿para qué? Para la batalla final contra el jinete del caballo blanco y sus ejércitos celestiales. Interesantemente, lo primero que nos dice es que la bestia y el falso profeta fueron apresados. O sea, no describe Apocalipsis que haya habido un pleito ahí para agarrar y que el falso profeta se resbalaba y se huía y se escabulló. No. Llegaron y de una vez, como a veces llegan las autoridades, queda detenido de una vez. ¿Por qué? Porque interesantemente ya tanto la bestia como el falso profeta fueron vencidos. ¿Recuerdan cómo Juan lloraba porque nadie podía abrir el libro? ¿Y qué le dice el anciano? Ya no llores más, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, ¿verdad? Y posteriormente nos indica que ambas figuras son arrojadas ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Entonces sí hay un infierno, amados. No es un cuento, no es una leyenda, sí hay un infierno. Por último, y termino con esto, todos los demás, que indica ahí en versículo 18, todos los demás fueron muertos, como la visión del inicio lo indicaba. Vengan, coman carne de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá. E interesantemente, si ustedes ven, de 17 a 21, los dos terminan con lo mismo. Vengan, hay una convocatoria a todas las aves del cielo para que coman de lo que va a quedar de ese juicio. Y al final, ¿qué dice? Y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Ahí va a haber un juicio absoluto y total sobre todos los enemigos de Dios. El jinete del caballo blanco ya ha vencido y viene a establecer su reino. Y antes de establecer su reino va a tomar cuentas y va a dictar juicio a todos sus enemigos. Señor, te bendecimos y te rogamos en esta mañana que tú cada día nos afirmes más en ti. Porque, Señor, queremos ver ese día glorioso en que los cielos se abran y el jinete del caballo blanco descienda para establecer su reino, Señor. Y nosotros como su iglesia, como nos lo has prometido, ser partícipes de ese reino tan esperado, Señor. Afírmanos, guárdanos de resbalarnos, guárdanos de caer, Señor. Manténnos firmes cada día en ti, Señor.